Son las 8:53, recibimos ahora, cambiamos de tema, pasamos de la salud pública a otra forma de salud, que es la salud de nuestro transporte público. Señora Patricia Benavente, que es la presidenta del OSITRAN, el organismo que supervisa la infraestructura para el transporte público. Eso quiere decir, en buen castellano, carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, a causa de los cuales muchos peruanos pasan semanas enteras por año, cientos de horas atrapados sin poder llegar a su destino porque están mal hechas las vías de comunicación. Por eso lo comparo con el tema de la salud, señora Patricia Benavente. Usted tiene entre sus manos nada menos que 31 contratos de concesión a privados por un monto total de casi 15.000 millones de dólares. Vaya montos. Cuéntenos, por favor, cómo está haciendo usted para, de acuerdo a la consigna general, destrabar. Efectivamente, muchísimas gracias, señor Carvalho, Patricia, por la oportunidad de contarles cómo va la ejecución de los contratos de concesión, que es la responsabilidad que tiene OSITRAN, ¿no? Y me refiero a eso porque lo que es diseño de contratos y licitación es una responsabilidad a cargo del órgano licitante, que es Proinversión, y la responsabilidad de OSITRAN se activa una vez que se firman los contratos. Y ahí efectivamente el tema crítico es: hay 31 contratos de concesión, 31 contratos de APPs que se han adjudicado a inversionistas privados, todos vinculados a infraestructura de transporte de uso público, en puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y las 2 líneas de metro. En la mayoría de los casos nosotros enfrentamos trabas en la ejecución de los proyectos vinculadas sobre todo y esencialmente, y caigo pesada con eso porque lo venimos comentando desde mayo de 2013, con la incapacidad, digamos, institucional del Estado de poder entregar terrenos saneados a tiempo a los inversionistas para que desarrollen adecuadamente los proyectos. Cuéntele al ministro de Educación el problema que le ha traído eso para los panamericanos, por ejemplo. Claro, ¿no? Es claro. El origen de la mitad de los problemas de los panamericanos, claro, es no contar con los terrenos saneados. ¿No? Y efectivamente esa es la gran traba, ¿no? Yo lo que creo es que ahora que se está iniciando un nuevo gobierno y que está pensando el gobierno, y lo han dicho los ministros, en algunas reformas que hay que imprimir en el diseño institucional y en la ley de APPs, creo que hay que enfocar el tema con 2 visiones. Uno para lo que es los contratos que ya están firmados, ¿qué hacemos? Y otro para los contratos a futuro. Respecto de los contratos firmados, una alternativa es efectivamente encargar en las adendas que están en trámite, que son un montón, que se quedaron en cartera, digamos, encargar a los inversionistas determinadas obligaciones que tienen que ver con expropiaciones y saneamiento de predios. Pero, como se podrán imaginar, y es importante tomar esto en cuenta, el Estado es el que asume riesgo por expropiaciones. En contratos de APPs, digamos, es como un organismo. El esqueleto es la matriz de asignación de riesgos. En esa matriz de asignación de riesgos, naturalmente, el riesgo de expropiación es del Estado. Entonces, si se va a encargar a los inversionistas privados determinadas labores en este tema, el inversionista va a decir, ok, pero yo no asumo ese riesgo, y si tú quieres que yo haga determinadas cosas, establéceme el mecanismo de compensación, y entonces va a haber que acotar esa tarea para que sea aceptada por los inversionistas. Entonces, eso hay que incluirlo en las futuras adendas que vienen. Pero para que el Estado... ¿por qué complicar y por qué no hacer de manera que el Estado expropie? Claro, es el caso que ha habido en la carretera en Chincha, me parece, que el ministro de Transporte nos dice que en 48 horas resolvió un problema que estaba pendiente de hacía meses. A ver, de acuerdo con ustedes, y ahí voy a lo que planteaba inicialmente, esto hay que verlo en 2 escenarios. Respecto a los contratos que ya tengo firmados, donde el Estado tiene meses, si no años, de retraso en la entrega de terrenos, la única manera de remontar esos retrasos tan grandes, además del esfuerzo enorme de todas las entidades del Estado involucradas, es también complementándolo con algunas cosas que puedan hacer los concesionarios, acordándose mecanismos en las adendas. Pero a futuro, en los nuevos contratos que vengan, ahí el reto es importantísimo. Yo les comento una cosa, por ejemplo. Dentro del Ministerio de Transportes, ¿quién se encarga de las expropiaciones para carreteras? Provías. ¿Quién se encarga de las expropiaciones para aeropuertos? La Dirección General de Aeronáutica Civil. Para los puertos, la Autoridad Portuaria. Para la línea del metro, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Un expropiador único, ¿no? Exacto, Patricia. Entonces, por ejemplo, miren, Chile, que nos lleva mucha ventaja en el desarrollo de APPs en infraestructura en general, ellos lo que hicieron fue, dentro del Ministerio de Obras Públicas, crear
un solo proceso productivo para la entrega de terrenos, digamos. Entonces tienen una sola división enorme, transversal, que se encarga de expropiaciones, saneamiento de predios, consultas previas, reubicación de poblaciones, licencias, autorizaciones, permisos. Eso lo tenemos que abordar en una reforma dentro del aparato del Estado. Yo creo que cuando se planteó la posibilidad de crear un Ministerio de Infraestructura, creo que ahí hay una oportunidad estupenda para tener una sola forma transversal en que el Estado enfrente la tarea de entregar terrenos a tiempo a los inversionistas. Señora Benavente, tenemos que lamentablemente hacer una pausa. Por favor, quédese con nosotros, que tenemos muchas preguntas que hacerle en general sobre estos procedimientos, pero también sobre casos concretos que la opinión pública esté esperando y que son motivo de algunas promesas. 8:59, pausa, y retomamos ampliación de noticias con la señora Patricia Benavente, presidenta de OSITRAN. Muchas gracias. Son las 9:05 y retomamos nuestra conversación con la señora Patricia Benavente, presidenta de OSITRAN, que nos está informando cómo hace para destrabar estos 31 contratos de concesión al sector privado de obras de infraestructura para el transporte. Adelante, señora. Sí, una primera cosa que me gustaría señalar es que un tema crítico en el desarrollo de los proyectos, más que los cambios de normas, en fin, o de instituciones, es el tema de la coordinación, la gestión. Los problemas en el desarrollo de los proyectos tienen que ver con gestión dentro del Estado y con articulación entre las entidades de gobierno. Estamos, desde que se ha iniciado este periodo gubernamental, se ha establecido, digamos, un sistema de coordinación bien cercano entre transportes, el regulador, economía y finanzas y la propia Contraloría, e incluso la presidencia del Consejo de Ministros, que está, digamos, monitoreando que se desarrollen los proyectos cada semana. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo bien grande de coordinación y articulación para enfrentar ya sea el tema de las adendas, el tema de las expropiaciones, las demoras en las aprobaciones de los expedientes y todos los temas que de alguna manera han venido trabando en la mayoría de los casos el desarrollo de los proyectos. Coordinación, dice. Ahora, pónganos como ejemplo uno de los más escandalosos casos, que es el Aeropuerto Internacional de Lima. Más de 10 años trabado, lo cual impide que aumente el turismo a nuestro país y que amenaza tener malas consecuencias en general, incluido sobre los panamericanos. Totalmente de acuerdo, y fíjese que no es solo el caso del aeropuerto Jorge Chávez, que se licitó, se firmó el contrato el 14 de febrero de 2001. Estamos hablando de un contrato de 2001 versus, por ejemplo, la línea 2 que se firma en el 2014. Y el problema es exactamente el mismo. O sea, 14 años después pasa igual. Así es, incapacidad del Estado de poder cumplir con los inversionistas en entregar terrenos expropiados y saneados. ¿Por qué el Estado, a través de 3 regímenes diferentes, ha fracasado en cumplir con su parte de ese contrato en el aeropuerto internacional? Una primera cosa que yo creo que tiene que ver con eso es que a la hora que se diseñan los contratos, y creo que a la hora que se diseñan los contratos tiene que haber una autonomía del órgano licitante frente a las decisiones políticas. Muchas veces, y creo que por eso está bien que se enfrente una reforma de proinversión con la idea de dotar de mecanismos de autonomía a proinversión para que eventualmente cuando algún ministro, alguien quiera que se adelante un tramo de una obra o que se avance con un proyecto en el que el Estado no va a poder cumplir a tiempo, algún técnico tenga la valentía de decir eso no se puede hacer. Lo que ocurre muchas veces es que la presión política en la etapa de diseño de contrato es muy fuerte, se firman contratos en los que todo el mundo sabe que el Estado no va a poder cumplir con entregar los terrenos. Le pongo un ejemplo. En el caso de la línea 2, todos los plazos de entrega de terrenos contemplados en el contrato original se incumplieron, todos sin faltar uno. ¿Y qué pasa cuando se incumple? Supongo que pagamos unas multas enormes, evidentemente, ¿no? cuando el Estado incumple sus obligaciones contractuales,
pasa lo mismo que pasa cuando incumple la otra parte. En el caso de la línea 2, por ejemplo, nosotros ya hemos venido aplicando un total de 19 penalidades al concesionario por un monto de más o menos $1 millón. En el caso de la otra parte... ¿Ha pagado las multas? Las penalidades contractuales las han llevado todas al arbitraje, dicho sea de paso. Pero bueno, y en el caso de la otra parte, que es el Estado, incumple, pero evidentemente el regulador no tiene las facultades para penalizarlo, porque no funciona así. Lo que ocurre es que el concesionario inmediatamente le dice: te has retrasado en entregarme los terrenos, te pido que me amplíes el plazo para entregar las obras, evidentemente, y además te voy a pedir compensaciones económicas por todos los gastos en que estoy incurriendo con mi maquinaria, mi equipo, mi gente, sin poder desarrollar el proyecto por tu culpa. Señora Benavente, firmar un contrato donde se sabe que el Estado va a perder porque no va a poder llegar a tiempo con lo que se está comprometiendo es como dejar la máquina malograda del más o menos. Y lamentablemente seguro, ¿no? Yo no le puedo prolongar su plazo. La hora ha llegado para hacer nuestra pausa, pero queda el tema planteado, señora. Necesitamos coordinar y darle músculos a este órgano, porque es escandaloso. Si me permite, en 30 segundos, en 30 segundos decirles que hemos venido como Citran recibiendo una campaña muy agraviante respecto a la calidad técnica y a la honorabilidad de nuestro trabajo. Y estamos aquí para decirles que en ningún momento Ocitran ha aprobado ni rebajas de los estándares técnicos de la línea 2, ni es cierto que se haya aprobado algún expediente que vaya a generar algún riesgo sísmico para la población. Queremos decirles que eso es absolutamente falso. Señora Benavente, quienes están haciendo esta campaña. Espero que no le desvíe ni un segundo de su energía de combate. Muchas gracias. 9:10, hacemos una pausa y retomamos su ampliación de noticias.